¿Alguna vez te has parado a pensar cómo es la vida de un millonario? Santiago Delgado, un joven lleno de dinero y posesiones, parecía tener todo lo que siempre había soñado: autos de lujo, fiestas extravagantes y una casa increíble. Pero detrás de esta fachada brillante había un inmenso vacío. Santiago se sentía solo, atrapado en un mundo en el que nadie parecía preocuparse realmente por él. Se preguntaba, ¿qué es lo realmente importante en la vida? ¿Puede el dinero comprar el amor y la amistad? Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Decidió disfrazarse de mendigo y ver el mundo desde una nueva perspectiva. ¿Qué descubrirá en este inesperado intento? Pero, antes que nada, suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia no es una historia cualquiera. Va mucho más allá de eso. Es una lección de vida que puede transformar la forma en que ves el mundo. Así que, deja tu like y suscríbete al canal, porque no querrás perderte esta increíble aventura. Decidido a entender el mundo de una manera diferente, Santiago comenzó a planear su disfraz. Quería convertirse en Carlos, un mendigo común y corriente que pasaría desapercibido en las calles. Santiago sabía que esto no sería fácil, pero estaba decidido a experimentar la vida sin el peso del dinero y las expectativas. Para prepararse, se despidió de su lujosa casa y comenzó a transformar su apariencia. Se puso ropa vieja y rota, un abrigo raído y un sombrero que ha visto días mejores. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Eso era lo que quería: dejar atrás la imagen del millonario y sumergirse en un mundo donde la autenticidad importaba más que riqueza. Con una mirada decidida, Santiago se fue de casa. Las calles eran diferentes. Vio a personas que luchaban por sobrevivir, pero también notó la bondad y la solidaridad que existía entre ellos. No estaba allí para pedir dinero, sino para escuchar historias y entender la vida de personas que, como él, buscaban amor y conexión. En medio de esta nueva realidad, Santiago recordó cómo el dinero nunca había podido llenar el vacío que sentía. Se sentía más libre que nunca, pero la verdadera aventura no había hecho más que empezar. Estaba a punto de cruzarse con alguien que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por las calles, Santiago se topó con un parque. El sol brillaba y los árboles se mecían suavemente con el viento. Fue allí donde vio a Valentina por primera vez. Estaba sentada en un banco, riendo con sus amigos e irradiando una luz que le llamó la atención. Santiago sintió una conexión instantánea, pero no podía olvidar que era solo Carlos, un mendigo anónimo. Con el corazón acelerado, se acercó a ella, preparado para ver cómo sería esta interacción. Lo que no sabía era que esta reunión lo cambiaría todo. Valentina no era una mujer cualquiera. Fue la clave para una nueva comprensión del amor y la autenticidad. Y así la historia de Santiago como mendigo y su búsqueda de conexión comenzaron a entrelazarse con la vida de Valentina. Santiago, ahora como Carlos, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción al acercarse a Valentina. Observó a la mujer desde lejos, notando su sonrisa contagiosa y la forma en que iluminaba el ambiente a su alrededor. La forma en que interactuaba con sus amigas mostraba una alegría genuina, algo que Santiago no había visto en mucho tiempo en su vida, llena de superficialidades. Respiró hondo y decidió acercarse. «Hola, ¿puedo compartir un poco de tu espacio?» «Component placement», preguntó Carlos en tono amistoso. Valentina lo miró, un poco sorprendida, pero pronto sonrió y asintió. «Claro, siéntate. No todos los días tenemos visitantes diferentes aquí», respondió ella con un brillo en los ojos. Santiago se sentó a su lado, sintiendo la energía positiva que emanaba de ella. Empezaron a hablar de cosas sencillas, como el tiempo y lo que cada uno hacía para pasar el tiempo. Valentina tenía una forma encantadora de escuchar,
hacer preguntas y mostrar un interés genuino. Para Santiago era increíble lo cómodo que se sentía, incluso en su nueva piel de mendigo. Mientras hablaban, Valentina compartió un poco de su vida. Habló de sus sueños y aspiraciones, revelando que quería ayudar a su comunidad y marcar la diferencia. Santiago quedó impresionado por su determinación y amabilidad. Empezó a darse cuenta de que Valentina era mucho más que una mujer cualquiera. Fue una fuente de inspiración y esperanza. Sin embargo, la conversación también sacó a relucir la difícil realidad a la que se enfrentaba Valentina. Habló de su novio, Ricardo, que no la valoraba como se merecía. Santiago sintió una punzada de indignación cuando escuchó esto, pero al igual que Carlos, sabía que no podía involucrarse demasiado. Su papel era simplemente escuchar, aprender y entender su vida. A medida que avanzaba la tarde, la conexión entre Carlos y Valentina se fortalecía. Se rieron juntos, compartiendo historias y creando un vínculo que Santiago nunca esperó sentir. Pero al mismo tiempo, sabía que todavía había mucho por descubrir sobre ella y sobre sí mismo. Y así, la historia pasó a un nuevo capítulo. ¿Qué pasará en el primer encuentro entre Carlos y Valentina? Antes de que nos enteremos de esto, solo te pido que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Vamos. Después de unos días de conversaciones y risas, Santiago, todavía disfrazado de Carlos, finalmente tuvo el coraje de invitar a Valentina a una cita. Fue una oportunidad única para conocerla mejor, lejos de las distracciones del parque y de sus amigos. Eligió una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar sencillo pero acogedor, donde pudieran hablar con más calma. El día de la reunión, Santiago estaba nervioso. Quería que todo fuera perfecto, incluso vestido de mendigo. Cuando Valentina llegó, su sonrisa iluminó la habitación e hizo que el corazón de Santiago se acelerara. Se veía hermosa, con una energía vibrante que atraía a todos a su alrededor. Carlos la saludó y cuando la vio, sintió que había tomado la decisión correcta. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y la conversación fluyó con naturalidad. Valentina parecía estar a gusto y Santiago hizo todo lo posible para ser el mejor oyente que podía ser. Quería entender todo sobre ella, sus aficiones, sus pasiones y, por supuesto, lo que la hacía feliz. Valentina habló con entusiasmo sobre su amor por el arte y cómo soñaba con exponer algún día sus obras. Santiago, encantado, escuchó atentamente, admirando su determinación y talento. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, Santiago se dio cuenta de que Valentina también tenía sus inseguridades. Mencionó su relación con Ricardo, su novio actual, y cómo a menudo la devaluaba. Santiago sintió una rabia creciente. ¿Cómo es posible que alguien tan increíble sea tratado así? Quería protegerla, pero sabía que, al igual que Carlos, no podía interferir. El ambiente del café era ligero, pero había una tensión subyacente. Santiago quería ser honesto, pero la verdad sobre su identidad aún flotaba en el aire. Sabía que, en algún momento, tendría que decirle a Valentina quién era realmente, pero por ahora se contentaba con disfrutar de cada momento con ella. A medida que se desarrollaba la reunión, Santiago se preguntaba si Valentina realmente se daba cuenta de la conexión que se estaba formando entre ellos. Era una sensación nueva y emocionante, pero también aterradora. Lo que no sabía era que, al final de la noche, el pasado de Valentina revelaría más sobre ella de lo que podría haber imaginado. Y así, la historia continuó desarrollándose. ¿Qué era lo que realmente llevaba Valentina en su corazón? A medida que el café se vaciaba y la conversación fluía, Santiago sintió una creciente curiosidad sobre el pasado de Valentina. Sabía que para entender realmente quién era ella, necesitaba conocer su historia.
Fue entonces cuando, en un momento de confianza, Valentina decidió abrir su corazón. Empezó a hablar de su infancia en un barrio humilde, donde las dificultades eran parte de la vida cotidiana. Valentina describió cómo sus padres trabajaron duro para darle a ella y a sus hermanos una vida mejor, pero aún así, a menudo carecía de lo básico. Aprendí pronto que el amor y la unidad de la familia eran más importantes que cualquier cosa material, dijo, con una sonrisa nostálgica. Mientras Valentina compartía sus recuerdos, Santiago notó el brillo en sus ojos cuando hablaba de los momentos felices. Mencionó sus primeras experiencias con el arte, como dibujar en viejos cuadernos y usar cualquier material que pudiera encontrar para crear. El arte siempre ha sido mi vía de escape, explicó. Fue la forma que encontré para expresar mi visión del mundo. Sin embargo, Valentina también reveló los desafíos que enfrentó en el camino. Habló de su relación con Ricardo, que comenzó como un cuento de hadas, pero rápidamente se convirtió en algo tóxico. Al principio era amable y cariñoso, pero con el tiempo todo cambió, confesó. Santiago sintió una punzada de empatía. Sabía que Valentina merecía a alguien que la valorara y la apoyara, no a alguien que la menospreciara. Continuó compartiendo cómo los constantes desacuerdos y la falta de apoyo la hicieron cuestionar su valía. A veces siento que estoy luchando sola, dijo Valentina con una mirada de determinación. Pero no puedo renunciar a mis sueños. Quiero marcar la diferencia, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Santiago quedó impresionado por la fuerza y la resiliencia de Valentina. Se dio cuenta de que ella no era una mujer común, era una guerrera que luchaba contra la adversidad, pero al mismo tiempo, esta revelación le trajo nuevas preocupaciones. ¿Qué pasaría si Valentina descubriera la verdad sobre su identidad? ¿Cómo afectaría eso al vínculo que estaban construyendo? Mientras los dos hablaban, Santiago comenzó a sentir un conflicto interno. Se estaba enamorando de Valentina, pero con cada palabra que ella decía, la presión de revelar quién era realmente aumentaba. ¿Cómo podía ser honesto con ella sin arruinar lo que ya había comenzado a florecer entre ellos? Y así, la historia avanzaba hacia un momento decisivo. Santiago estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su viaje. ¿Qué hará ante este dilema? Mientras Santiago escuchaba a Valentina compartir su pasado, sintió una tormenta de emociones dentro de él. Con cada nueva revelación, su admiración por ella crecía, pero al mismo tiempo, el peso de su propia mentira se volvía más difícil de soportar. ¿Cómo podía seguir disfrazándose de Carlos, sabiendo que la verdad podía cambiarlo todo entre ellos? Santiago comenzó a cuestionar su decisión de disfrazarse. Quería ser auténtico, pero también quería proteger a Valentina de cualquier dolor. La conexión que estaban construyendo era especial y no quería arruinarla. Sin embargo, sabía que la mentira no podía durar para siempre. Cada momento que pasaba con Valentina hacía que esta revelación fuera aún más inevitable. Recordó toda la soledad que había sentido en su vida de millonario, y cómo la presencia de Valentina le daba un nuevo significado. Lo hizo sentir vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Pero, ¿qué pasaría si, cuando revelara quién era realmente, lo viera solo, como un hombre rico y no como Carlos, el mendigo que había comenzado a conocer? La presión aumentaba y el miedo a perder a Valentina lo consumía. No quería que ella se sintiera traicionada, pero tampoco quería vivir en un mundo de mentiras. El dilema era profundo: revelar tu verdadera identidad y arriesgarlo todo, o seguir viviendo la ilusión, sabiendo que a la larga podría ser aún más perjudicial para ambos. Además, la mención de Ricardo, el novio de Valentina, resonaba en su mente. Santiago sabía que su relación era complicada y la hacía sufrir. La idea de que Valentina podría estar atrapada con alguien que no la valoraba solo aumentó su deseo de protegerla.
Pero, ¿cómo podría posicionarse en este escenario siendo solo un mendigo? No quería ser un obstáculo, pero tampoco podía ignorar sus sentimientos. Mientras luchaba con sus pensamientos, Santiago se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión. La verdad y la honestidad eran fundamentales para cualquier relación verdadera. Pero ¿cómo podía hacerlo sin romper el corazón de la mujer que una vez significó tanto para él? Y así, la historia se encaminaba hacia un momento decisivo. ¿Qué decidiría hacer Santiago a continuación? Mientras Santiago reflexionaba sobre su dilema, la conversación con Valentina comenzó a girar en torno a su novio, Ricardo. Relató cómo, a pesar de ser pareja durante algún tiempo, la relación se había convertido en una fuente constante de frustración. «No me apoya en mis decisiones», dijo Valentina con una mirada distante. «A veces siento que solo le importa la imagen que proyecta». Santiago escuchó atentamente, con la mente agitada. Cada palabra de Valentina era un recordatorio de lo mucho que merecía a alguien que realmente la valorara. Ricardo parecía ser todo lo contrario. No solo menospreciaba los sueños de Valentina, sino que también la mantenía atada a patrones que la hacían infeliz. Esto solo aumentó el deseo de Santiago de ser un apoyo para ella, pero ¿cómo podría posicionarse si aún mantenía su identidad en secreto? Valentina continuó, revelando un episodio reciente en el que Ricardo la ignoró en una exposición de arte. Había trabajado muy duro para esa actuación y cuando finalmente pude mostrar mi trabajo, a él ni siquiera le importó. Estaba más interesado en mostrarle a sus amigos lo genial que era tener una novia artista. Se desahogó Valentina. La frustración en su voz era palpable. Santiago sintió una mezcla de rabia y tristeza. Quería gritarle a Valentina para que viera lo increíble que era. Pero al igual que Carlos, sabía que no tenía derecho a interferir. La idea de que estaba atrapada con alguien que no la valoraba le molestaba profundamente. Se preguntaba qué haría si tuviera la oportunidad de ser el hombre que Valentina realmente merecía. A medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que la situación era más compleja que sus sentimientos por Valentina. Era cuestión de elección. Seguir viviendo la mentira y dejar a Valentina en la oscuridad o arriesgarlo todo y ser honesto con ella. Pero, ¿qué significaría esto para su futuro? ¿Y si Ricardo interfería? La incertidumbre pesaba mucho en su mente. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Santiago necesitaba tomar una decisión que pudiera cambiar el curso de sus vidas. Sabía que la verdad podía doler, pero también podía liberar a Valentina de una relación que la hacía infeliz. ¿Qué elegiría hacer? Estén atentos a la siguiente parte, la decisión de Santiago, donde se acerca el momento crucial y todo puede cambiar. Pero antes de eso, solo quiero una cosa, tu suscripción al canal, porque es muy importante. Ahora vamos. Con la charla de Ricardo pesando en su mente, Santiago sintió que estaba en un punto de inflexión. La conexión que había construido con Valentina era intensa, pero la verdad sobre su identidad no podía ser ignorada por mucho más tiempo. Sabía que tenía que decidir entre seguir viviendo esa mentira o ser honesto con ella, aunque eso pudiera complicarlo todo. Santiago miró a Valentina, que estaba absorta en sus pensamientos. Se dio cuenta de que era una mujer fuerte, pero también vulnerable. La forma en que hablaba de sus sueños y frustraciones mostraba un deseo genuino de ser amada y apoyada. No podía permitir que ella se quedara atrapada con alguien que la devaluaba y, lo que es más importante, no podía ser el responsable de eso. Como su corazón se acelerara. Santiago decidió que la honestidad era el único camino a seguir. Ya no quería ocultar quién era. La vida de Carlos podía ser sencilla, pero la vida que realmente quería era al lado de Valentina, siendo cierto. No podía dejar que el miedo a perder la conexión que tenía con ella le impidiera abrirse. Luego, a medida que la conversación continuaba, se preparó. «Valentina»,
dijo, interrumpiendo sus pensamientos. Necesito decirte algo importante. Ella lo miró, un poco sorprendida, pero atentamente. No soy quien crees que soy. De hecho, me llamo Santiago Delgado y soy... Las palabras se le atascaron en la garganta. Podía sentir el peso de la revelación que estaba a punto de suceder. ¿Qué pensaría Valentina? ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de que el mendigo que conoció era en realidad un millonario? Estaba a punto de romper la barrera entre la verdad y la mentira, y la ansiedad crecía dentro de él. Pero antes de que pudiera continuar, se abrió la puerta del café y entró Ricardo. La mirada de Valentina cambió al instante. Santiago sintió mariposas en el estómago. Ricardo los miró y la tensión en el aire se intensificó. No estaba seguro de si debía continuar con la confesión en ese momento. Y ahora, la situación se complicó aún más. ¿Qué haría Santiago? ¿Cómo reaccionaría Valentina ante la presencia de Ricardo y su inminente revelación? El ambiente en el café se transformó instantáneamente con la entrada de Ricardo. Santiago sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese era el momento decisivo, pero la presencia de Ricardo complicaba aún más las cosas. Valentina miró a su novio, luego a Santiago, confundida. «Valentina, ¿qué está pasando aquí?» «Component placement», preguntó Ricardo con un tono de posesividad en su voz. Santiago respiró hondo, sintiendo que ya no podía posponer lo que había que decir. Miró a los ojos de Valentina, que parecía dudar qué hacer. «Ricardo, solo estaba hablando con Carlos», respondió ella, pero la vacilación en su voz no pasó desapercibida. Santiago aprovechó la oportunidad. «En realidad, Valentina, soy Santiago Delgado. Y sí, soy el millonario del que quizá hayas oído hablar». Las palabras resonaron en el aire y un silencio incómodo llenó el café. Valentina estaba paralizada, mientras que Ricardo, en cambio, parecía desdeñoso. «Entonces, ¿eres uno más de esos ricos que creen que pueden infiltrarse en la vida de otras personas?», dijo Ricardo con una sonrisa sarcástica. Santiago hizo caso omiso de la provocación y se volvió hacia Valentina. «Sé que esto puede sonar como una mentira, pero lo que siento por ti es real. No quería que me vieras como el hombre rico que soy. Quería que supieras la verdadera esencia de lo que soy». Valentina miró a Santiago con los ojos llenos de confusión y emoción. «¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». El dolor en su voz era claro. «Porque quería conocerte sin el peso de mi riqueza. Quería que te gustara por lo que soy, no por lo que tengo». Ricardo, molesto, interrumpió. «Valentina, no hace falta que oigas eso. Solo está tratando de manipularte». Pero Valentina ya no escuchaba a Ricardo. La intensidad de la revelación se estaba apoderando de ella y comenzó a procesar todo. Santiago se acercó buscando la conexión que tenían. «Valentina, no soy perfecta, pero me preocupo por ti. Eres una mujer increíble y te mereces a alguien que realmente te valore». La mirada de Valentina comenzó a transformarse y la expresión de confusión comenzó a disiparse. Finalmente habló. «Santiago, no sé qué pensar, pero una parte de mí siempre supo que había algo especial en ti. Quiero entenderlo». Y así, en medio de la tensión, se abrió un nuevo capítulo. El amor podía superar las barreras que la vida le había impuesto, pero el viaje no había hecho más que empezar. ¿Qué pasará ahora entre Santiago y Valentina? Esta revelación cambiará su destino para siempre. Con la revelación de Santiago, el ambiente en el café estaba lleno de emociones. Valentina lo miró y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y esperanza. Sabía que lo que acababa de escuchar lo cambiaría todo, pero en el fondo, algo dentro de ella la hacía querer creer en su sinceridad. Ricardo estaba allí, pero la verdad era que ya no importaba tanto. Lo que Santiago había compartido tocó su corazón de una manera que nunca esperó.
Quiero saber quién eres realmente, Santiago. Santiago, sintiendo que estaba en un momento decisivo, se armó de valor. Valentina, estoy aquí para ti. Quiero apoyarte, ayudarte a alcanzar tus sueños y ser feliz. Te mereces esto y más. Dio un paso adelante, tratando de conectarse con ella a un nivel más profundo. Ricardo, al notar el cambio de dinámica, guardó silencio, pero su presencia era una sombra que aún se cernía sobre ellos. Valentina se volvió hacia él y le dijo: Ricardo, necesito un tiempo para pensar. Mi corazón y mi mente necesitan espacio. Santiago sonrió levemente cuando escuchó esto. Sabía que Valentina comenzaba a liberarse de la presión que la rodeaba. No estás sola, Valentina. Estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase. La mirada de Valentina a Santiago era diferente ahora. Era una mirada de comprensión y deseo de libertad. Y en ese instante, el café se convirtió en el escenario de un nuevo comienzo. A medida que la tensión se disipaba, Valentina dio un paso hacia Santiago. «Vamos a resolverlo juntos», dijo con determinación. Santiago sonrió, sintiendo que, a pesar de los desafíos, estaban listos para enfrentar lo que se les presentara. Y así, su historia comenzó a desarrollarse, llena de promesas y posibilidades. El viaje de Santiago y Valentina estaba lejos de terminar, pero sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Y tú, amigo, ¿has pasado alguna vez por momentos en los que tuviste que elegir entre la verdad y la mentira? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en los zapatos de Valentina? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta conmovedora historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para recibir más historias como esta. Tu participación es muy importante para nosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.